Reflexiones amazónicas con David Landa. Bien, a esta hora le damos la bienvenida, como cada sábado, al ingeniero David Landa, ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años. Qué gusto saludarlo, ingeniero, muy amable. Gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días, mi estimado José, y gracias a RCR, como todas las semanas, reconociendo esta oportunidad de darnos una ventana de opinión y reflexión a los que vivimos en esta parte de la Amazonía. Hoy día no tenemos fluido eléctrico acá, así que estamos con el celular nada más. Mil perdones. ¿Y cuál es el motivo de la falta de fluido eléctrico? Me parece que, bueno, el clima está terrible, tenemos contingencias de emergencia por todo lado, y suponemos que tiene que ser un tema de mantenimiento de redes por estas razones, ¿no? Suponemos que es eso, pero ha sido anunciado por la empresa, ya nos anunció ayer que no iba a haber suministro hasta el mediodía más o menos. Así que así estamos. Bueno, a las órdenes. Adelante entonces. Bien, el tema que nos convoca hoy es la alerta hídrica continental, los ríos voladores de la Amazonía, ¿no? Me gustaría en primer lugar justamente que nos explique a qué nos referimos cuando hablamos de ríos voladores en la Amazonía. Bien, sí, gracias. Para empezar diría que este es un término acuñado por un científico peruano graduado en la Universidad de La Molina y con estudios en Estados Unidos, Europa, que es el científico José Marengo Orsini, ¿no? Que forma parte del equipo técnico intergubernamental para ver el cambio climático. Y ellos han ganado un premio Nobel de la Paz. Y ahí me viene una primera reflexión, ¿no? Estamos tan orgullosos de nuestro premio Nobel de la Paz en literatura y que, bueno, que claro, no cabe ninguna duda de que es hermoso leer y que nuestro Nobel en literatura es un acrobático escritor maravilloso que uno se deleita con leerlo. Pero nunca hemos hablado del premio Nobel peruano, Nobel de la Paz, pero por su aporte científico, ¿no? En relación a este tema de los mecanismos de mitigación del cambio climático, ¿no? Y todos los estudios de los fenómenos que producen el cambio climático. Será bueno para, de repente, ponerle relieve el aporte del científico José Marengo Orsini. Bueno, en realidad él con un grupo de científicos vienen haciendo estudios sobre los flujos, ¿no? Digamos, de vientos en el planeta y su incidencia en el tema del cambio climático. Y ellos van a descubrir que en la Amazonía hay una situación inversa a lo que normalmente se produce en el movimiento de los vientos, que tiene que ver con las las diferenciaciones de la presión atmosférica. Y aquí, al revés de lo que se produce en otros lugares, los vientos alisios, estos que vienen desde el Atlántico hacia el continente sudamericano, que ingresan un poco hacia el norte del continente, pasando por las Guyanas y vienen por el mar de Sargazos hacia digamos, el bosque tropical amazónico, y los otros un poco más, digamos, ecuatorialmente, otros vientos que igual inciden en la Amazonía. Estos se mueven y arrastran volúmenes de humedad impresionantes y que tienen que ver con esa magia, digamos, esa situación paradigmática climática de la foresta amazónica y que le da esta configuración especial, ¿no? Entonces, a ello le han dado en llamar ellos, para que se entienda más fácilmente, los ríos voladores, ¿no? Ese es el término que acuña justamente José Marengo Orsini, Premio Nobel de la Paz por el aporte científico, que curioso. Entonces, eso es. Pero para entender un poco más, mi querido José, habría que de repente adentrarse, porque en realidad son conceptos dichos con un título muy plano, muy hasta literario, los ríos voladores, ¿no? Tienen un contenido científico extraordinario y que nos cambian la percepción del ciclo del agua en la Amazonía, ¿no?
Generalmente miramos a la Amazonía como un sumidero de carbono, o sea, un bosque tropical que su función principal es en el tema del clima mundial, es constituirse como sumideros de carbono, capturadores de carbono, ¿no? Y efectivamente hay científicos que vinieron a hacer estudios en la Amazonía, sobre todo en la Amazonía brasilera, que tiene mejor implementado estaciones y equipos de estudio al respecto, con la perspectiva esa de mirarlo desde, digamos, su condición de sumideros de carbono. Y al empezar a hacer estudios de esta naturaleza, ellos al final emigraron a otras concepciones, que lo más importante era el ciclo del agua, que es esa dinámica hídrica que se producía en el Amazonas por su configuración especial. Y hay algunos datos muy importantes, ¿no? Que empiezan por, diríamos, tendría que empezar a explicar por lo más básico, ¿no? Que se puede entender. Por ejemplo, un árbol grande, una catahua, un árbol de estos medianamente grandes hacia los gigantescos, va a ocupar entre las raíces y su impacto en el territorio 1 metro cuadrado, mayormente, ¿no? Eso ya es un árbol grandote, ¿no? Inmenso, ¿no? Puede tener 50, 40 metros de altura. Entonces, ese árbol, al impactar 1 metro cuadrado sobre la superficie, pero se eleva, crece, y cada hoja del árbol constituye una superficie, una unidad de superficie de evaporación. ¿Qué quiere decir? Que en el contexto, si es que impacta 1 metro cuadrado sobre la superficie de la Tierra, en realidad si extiendes la superficie de sus hojas, más o menos de promedio vas a tener 150 metros de superficie de evaporación. ¿Y por qué de superficie de evaporación? Porque las plantas, con el calor, igual que nosotros, sudan, ¿no? Va a sacar las gotitas de agua, de vapor, que está muy caliente, y inmediatamente el vapor va a suspenderse hacia la atmósfera y va a subir unos 3 o 4 kilómetros arriba, y para luego empezar a nuclearse entre ellos, a pegarse, a fusionarse y convertirse en gotas, y las gotas en nubes, y las nubes ya impactan y se convierten en unidades de lluvia, ¿no? Y van a producir una alteración de la presión atmosférica que va a generar esto que estamos hablando de los ríos voladores. Ahora, estos ríos voladores, ingeniero, ¿son vitales para el ciclo de producción agrícola? Ahí voy, imagínense, que bueno, en realidad yo siempre he sorprendido, mi querido José, por dar 2, 3 pasos adelante, ¿no? En la lógica de la explicación. Pero ahí voy. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir, para que nos pongamos más o menos en perspectiva, 1 metro cuadrado de un cuerpo hídrico, o mejor lo ponemos en 1 hectárea de bosque. Ya hablamos de que cada árbol que impacta 1 metro cuadrado se extiende como 150 metros de superficie de evaporación. 1 hectárea de bosque tiene un impacto mayor en la evaporación que 1 hectárea de mar, por ejemplo, de cuerpo hídrico, 1 hectárea. O sea, quiere decir que la eficiencia de evaporación, de generación de vapor de 1 hectárea de bosque es 50 veces más que de promedio que 1 hectárea de un cuerpo hídrico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Igual a qué? Que un árbol, que se calcula este tipo de árbol que te acabo de mencionar, va a generar más o menos 1000 litros de agua diarios. Y por eso es que los bosques tropicales amazónicos generan, en los cálculos científicos hechos, más o menos unos 20.000 millones de toneladas de agua a la atmósfera versus el más complejo y más grande sistema hídrico del mundo, que es el río Amazonas, que solamente produce 17.000 millones de toneladas de agua, ¿verdad? Hacia la atmósfera. O bueno, hacia el Atlántico en este caso, el otro hacia la atmósfera. Y cuando me hablas de los ríos, claro que estos empiezan a discurrir, diríamos, estos ríos voladores, desde el Atlántico, empujado por los vientos alisios, hacia el talud de la cordillera de los Andes, en el norte, y pasando por las Guyanas y todo Mato Grosso, y se dirigen hacia el sur,
hacia, llegando hasta, digamos, La Plata, más o menos, y ahí nuevamente hace su círculo, digamos, de estos ríos voladores, y privilegiando a un sitio especial ahí que le llaman el cuadrante de la suerte, que está entre Uruguay, Paraguay, el norte de la Argentina y el sur de Brasil. Pero eso es el tema. Eso tiene que ver con una incidencia en la agricultura de una manera increíble, mi querido José, por eso es que tú lo acabas de mencionar. Cuando hablo del cuadrante de la suerte que está en estos países, Uruguay, Paraguay, parte de la Argentina y el sur de Brasil, son los sitios de mayor prodigalidad agrícola, justamente por los ríos voladores. Pasas los Andes y vienes hacia el Pacífico y tienes el desierto más seco del planeta, que es el Atacama, que puede pasar varios meses sin una gota de agua. Entonces, mientras por un lado tienes la aridez en los Andes hacia el Pacífico con el desierto de Atacama, que está en la misma altitud, y tienes al otro lado un cuadrante de la suerte, como lo han llamado los científicos de una manera así coloquial, que tiene una altísima productividad por la gran generación de agua que tiene, y nos dio lugar también a una de las cataratas más bellas que tenemos en el planeta, que es el Iguazú, ¿no? Entonces, fíjate tú cómo hay esa dinámica, y más adelante vamos a ahondar en el tema de las cataratas, ¿no? Por eso es que la importancia de los bosques tropicales amazónicos, ¿no? Que son 7 millones de kilómetros cuadrados y que compartimos pues 8 países, ¿no? Así es, mi querido José. Ahora, ¿esto tiene algún efecto, ingeniero Landa, también en las lluvias severas, en las tormentas que se registran en varios puntos en América Latina? Para el lado digamos, de la cara oriental de los Andes, claro que sí, ¿no? Claro que sí, y está siendo cada vez más afectado. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando de que ahí digamos, por unidad territorial de bosque hay una eficiencia de evaporación, o sea, generación de agua que se eleva hacia la atmósfera y se va a aglutinar y condensar y formar las nubes, y estos son arrastrados por los vientos hacia la cara oriental de los Andes, y ahí se desvían hacia el sur. Obviamente, cuando estamos hablando de que ahorita la Amazonía está severamente deforestada, ¿no? Ahí es una cosa terrible. Entonces se está afectando la eficiencia de generación de agua hacia la atmósfera, y esto está alterando, digamos, el flujo hídrico de estos ríos voladores. Y eso tiene un efecto en lo que estamos sintiendo ahora. Seguramente los científicos más adelante nos van a dar mucho más datos al respecto de qué modo están generando esos trastornos climatológicos que nos están llevando a estas situaciones en las que nos encontramos ahorita, ¿no? Y obviamente eso tiene una combinación ya con todos los otros fenómenos globales climatológicos que se están produciendo justamente por este desbalance en el clima mundial, ¿no? Así es. Ahora, y de una u otra manera, ¿en qué medida esto está siendo afectado por la deforestación que se presenta en la Amazonía y el cambio climático? ¿Esto tiene una afectación? Mira, en realidad la cuenca amazónica ocupa un 41% del espacio del continente, ¿no? Con estos 7 millones de kilómetros cuadrados que contiene de Amazonía. En el mundo ya se han deforestado la mitad de la Amazonía en bosques tropicales, ¿no? Pero en la data que nos está dando Brasil, ¿no? Que al 2021, entre los 15 años anteriores al 2021, se desaparecieron más de 13.000 kilómetros cuadrados de bosques tropicales, ¿no? Esta es la destrucción de la masa amazónica más grande que se ha producido, y se produce de una manera descontrolada. Esto obviamente está cada vez alterando más digamos, el ciclo hídrico, el ciclo del agua, y eso va a tener efectos catastróficos en el futuro. Mira, generalmente nosotros pensamos, y yo me incluyo entre ellos, cuando uno no se queda digamos, hurgando una información superficial, que nosotros, la cabecera de Cuenca acá, por alguna razón, la Amazonía, etcétera, los glaciares y qué sé yo, las lluvias que se producían acá, nosotros tributamos esas aguas hacia la Amazonas, ¿no?
y que si aquí producimos deforestación, la Amazonía se iba a quedar desértica. Pero fíjate que de acuerdo a las conclusiones que se está llegando por esto justamente de los ríos voladores, estos aportes científicos, es el agua que viene empujada por los vientos alisios, esos ríos inmensos con una carga hídrica, ¿no? Un caudal tremendo que viene por la atmósfera, que ya hace un momento mencioné que genera 20.000 millones de toneladas de agua al sistema amazónico versus los 17.000 millones de agua que entrega el Amazonas al Atlántico. Es el agua que viene, impacta hacia aquí en las cabeceras de Cuenca, o sea, el agua que viene del llano, empujado por los vientos alisios, y aquí se precipita a la superficie de la tierra, vienen las escorrentías y se colecta en el río, y el río lleva al Atlántico. Pero nuevamente está generándose en los bosques continuamente este volumen de agua que va a ser llevado allá. Entonces, fíjate tú, cuando afectamos el llano, vamos a afectar la cabecera de Cuenca también, y estamos iniciando ya el camino de la desertización de toda la Amazonía, porque poco a poco estos ríos van a ser mucho menos potentes, los vientos alisios van a tener una distorsión, y seguramente en tiempo muy cercano vamos a estar sufriendo las consecuencias de periodos de sequía extremadamente largos que ya le hemos empezado a vivir acá en la cabecera de Cuenca, acá en la Amazonía peruana, en San Martín, el Alto Mayo. La sequía anterior ha sido una sequía incruenta, y seguramente estos periodos se van a hacer mucho más recurrentes, ¿no? Porque estamos afectando con la deforestación el llano amazónico. Y ahí hay una cosa que hay que notar, mi querido José. En realidad, creo que yo les he pasado ya algunas imágenes de percepción satelital de los puntos de incendios forestales. La tecnología ahora, desde los satélites podemos monitorear en tiempo real los incendios que se están produciendo en la Amazonía. O sea, ya el problema no es tecnológico, mi querido José, y queridos televidentes, ¿no? Y que siguen RCR este espacio. Ya el problema no es tecnológico, ya no hay un vacío tecnológico. Ahí podemos monitorear y podemos saber dónde se están produciendo estos incendios forestales, ¿no? Que si estos incendios forestales afectan 2 hectáreas, la influencia conexa va a 10, 15 hectáreas. Por eso es que se magnifica como un amplificador de sonido el impacto de la destrucción del incendio forestal, mucho más allá del radio mismo que se ha incinerado. Bueno, ¿qué es lo que está fallando aquí? Lo que está fallando ya son las políticas. O sea, los estados están fallando. La ciencia ya cerró todas las grietas de prevención en el asunto, de información en el asunto, de vigilancia en los temas que son urgentes. Los estados están fallando, y no digo solo el estado peruano, están fallando todos los estados de la cuenca amazónica, y ahí nuevamente viene a ponerse en relieve el Tratado de Cooperación Amazónica, que no está funcionando porque a nuestro país no le interesa mucho, porque la mirada es más puesta en la costa y nuestros problemas igual está funcionando, igual pasa en Bolivia. Brasil es el que está más preocupado de la investigación sobre esta temática, Colombia le sigue en ese sentido, y nosotros los demás tendríamos que dar fuerza a que el Tratado de Cooperación Amazónica, que aglutina estos 8 países de la cuenca amazónica, empiecen ya a articular políticas coercitivas, y si se puede pensar militares, para empezar a detener la posesión, el posicionamiento ilegal de los terrenos, imponer los planes de ordenamiento territorial en consonancia con la zonificación ecológica y económica en sus niveles cartográficos, a más de detalle que se pueda, de tal manera que podamos nosotros garantizar condiciones saludables de vida para las poblaciones y la seguridad también de la especie humana, ¿no? Así es. Como siempre, ingeniero David Landa, muy agradecido, muy reconocido por estas reflexiones amazónicas de cada sábado, valiosas sobre todo para entender en su extensión lo que ocurre en nuestra Amazonía. Un fuerte abrazo y le agradezco siempre la amabilidad. No sé si tenga algo que agregar, por favor. Un dato final dramático, mi querido José. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. El dato final dramático es para todos los que visitan Iguazú. En realidad, Iguazú, cuando yo lo visité, y lo visitará mucha gente, encuentra que ya tiene muchísimo, o sea, muy poco caudal en las maravillosas caídas de agua que tiene a lo largo de este precioso fenómeno natural.
no es que lleguen en temporada seca, sino porque el Iguazú, que está en ese cuadrante de la suerte, ha perdido muchísimo volumen de humedad y de agua, que ahora solamente tiene 300 litros por segundo sus caídas, cuando antes estaban en 1.500 metros cúbicos por segundo. ¿Te das cuenta? Ha descendido 5 veces su caudal y está camino a desaparecer la catarata de Iguazú. Es solamente ese dato dramático. Muchas gracias. Y bastante dramático, en realidad, lo que nos está comentando, esta posibilidad de una desaparición de la catarata de Iguazú. Como siempre, muchas gracias, ingeniero David Landa. Buen día. Muchas gracias. De esta manera ya ponemos punto final también a esta secuencia Reflexiones Amazónicas con el ingeniero ecologista David Landa, integrante del colectivo Moyobamba 500 años. Reflexiones Amazónicas con David Landa.